Fíjate que rapidito te estaba comentando que los cultivos, la producción está ubicada en Colombia, en México y otros países. Pero lo cierto es que el consumo, la empresa, el negocio está en los Estados Unidos. Y el negocio, como es tanta plata, compra lo que sea. Compra jueces, compra militares, compra lo que... Todo el que tenga una necesidad y una moral bajita, pues la plata. Y tú no ves que hay unos anuncios sobre el tema. Hay política y la DEA, uno ve que sí, que hay una actitud permanente, pero todo este esfuerzo de culpar a los demás de un problema donde tú tienes parte, tú dices, no, esto tiene otro, este cuento va a pegar otras cosas. Es que, a ver, el moralismo. Entonces, hablemos de cifras. Bueno, llevar a Estados Unidos seguramente por condiciones climáticas. Hicieron unos cruces genéticos, mezclaron varias especies y variedades, no especies, la especie es una sola, variedades de la iban con mucho éxito en Estados Unidos, con ganancias fabulosas. Y es legal. Y claro, en California, por ejemplo, ¿no? Se produce ropa, se produce calzado, se produce alimento, se produce... No, hay una gran producción y genera empleo. Economistas tan importantes como Milton Friedman, que no es de este lado, no es de centro izquierda como nosotros, es uno de los defensores del libre comercio. Se dice que es uno de los padres de los Chicago Boys del neoliberalismo, muy en boca en Latinoamérica, propugnó por el tema de la regularización y de la legalización. Él, porque esto es un mundo de tema de demanda y oferta, ¿no? Lo que pasa es que nos estamos quedando con las pérdidas y las ganancias están quedando en otro lado, las utilidades están quedando en otro lado. El caso de, por ejemplo, se calcula que por efecto del narcotráfico entran al país 20 billones de pesos, aproximadamente 5 mil millones de dólares, ¿no? Anuales, año, que van a todos los sectores. Es que el narcotráfico arrasa con todo, por eso a los venezolanos que no les ha llegado, ojalá que no les llegue nunca, es un asunto bastante delicado. Y entra a la construcción, daña todos los precios de referencia, empuja cosas como el contrabando, el lavado de activos, ¿no? Por no hablar de la población carcelaria. Bueno, ya hablamos de la población carcelaria en Colombia. ¿Cuántos grandes narcotraficantes hay detenidos en este momento en Colombia? No. Encontraron la manera de ir a hablar con los grandes capos. Van a hablar con las autoridades de los Estados Unidos, hacen un arreglo, se quedan con una parte de su fortuna, pagan 2 o 3 años y regresan a Colombia como si nada. Eso es un tema eso pasa hoy. ¿Sí? Eso pasa, pese a la extradición. ¿No? Cuando se ven capturados, inmediatamente mueven sus abogados y transan y negocian con los Estados Unidos, ¿no? Entonces, y las utilidades. Nosotros no nos metemos mucho en ese problema porque nosotros es más el tema de la desigualdad, el tema de la pobreza, garantizarle ingresos a los campesinos. Hemos emprendido, este gobierno no solamente entrega de tierra, sino cambio en las actividades económicas de estas zonas generadas, 200.000 hectáreas dedicadas al narcotráfico. Aquí vino el gobernador de Nariño y estamos mirando el tema de la caña de azúcar, ¿no? Y de pronto un cultivo, una producción de ron, que aquí se produce muy bueno, ¿no? Pero eso es por decisión del presidente de este gobierno, de cambiarle los cultivos por sustituir, claro, por actividades productivas, porque claro. Si uno no puede estarle echando plomo y persiguiendo a campesinos y echándole... Esa política lo único que causó fue desplazamiento. Entonces estaban en el Putumayo y se pasaron a Nariño, estaban en Nariño y se pasaron al Valle, ¿no? Eso no ha tenido resultado. Ya esquizofrenia. Entonces no tiene sentido seguir insistiendo en lo mismo si se quieren obtener resultados diferentes. Ahora, Milton, fíjate, yo viendo todos los días para contribuir a que la gente que ve el programa, bueno, escuche
lo que uno investiga como periodista. Pero hay un fondo que está en el texto del New York Times, cuando le dice a Trump que él está utilizando la muerte del señor Kirk para encender las pasiones, los odios, toda esta campaña contra los emigrantes. Y en el fondo tú lo acabas de señalar, fíjate, yo creo que está en juego en todo este fondo, y yo creo que el gobierno debería reflexionar sobre eso, el tema de la democracia como diversidad y tolerancia hacia la diversidad. Porque cuando tú ves que este muchacho quiere, cuando le pregunta, antes que lo matara, le pregunta a una muchacha, mire, pero los inmigrantes tienen hijos, tienen familia, muchos de ellos son nacidos aquí, y el señor Kirk le dice, que se los lleven, que se vayan para sus países, como si no tuviera corazón, fíjate, de lo duro. Y entonces, esto cuando tú agarras y los derechos humanos y los derechos a juicio, a prueba, no hay, está justificado, yo los mato, yo decido, los mato y listo. Entonces empiezan a aparecer unas aristas sobre todo lo que se había avanzado en la discusión sobre la diversidad sexual, todo ese movimiento que hay en los Estados Unidos conservador es anti eso, rechaza eso. Entonces estamos frente a la aparición de un pensamiento extremadamente conservador, antidemocrático. Porque cuando los Estados Unidos dice que este y el otro no son democráticos, bueno, pero eso no es democrático, eso es un retroceso, vamos a hablar de eso. Pues ya Yesenia me dijo que hay que ir para el corte.